Empieza. Ahora sí, Eduardo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, muchísimas gracias por regalarnos este espacio, este tiempo y quedamos muy atentos a todo lo que tienes por contarnos el día de hoy. No, buenos días, muchísimas gracias, Julio. Es un placer acompañar a esta comunidad tan importante y compartir un poco nuestras experiencias. Muchísimo gusto. Mi nombre es Eduardo Cando, como lo pueden leer ahí. Hago parte del equipo que ha trabajado en el proyecto del piloto de transporte, en transporte masivo en hidrógeno. Desde la cabeza, desde Fanalca como holding, apoyamos el proyecto tanto con nuestras empresas Marco Polo, Superpolo, Marco Polo Colombia y Green Mobile con la parte de operación, pero también contamos con el apoyo y trabajo en conjunto con Ecopetrol, con Transmilenio, con Fenoge, con Cenit como filial de Ecopetrol en los diferentes roles que requiere este proyecto. Y vamos a ver que un poco acá hay varios roles que conllevan el tema de la operación de hidrógeno. Entonces, vamos a, ok, vamos a tocar un tema que es como uno de los motivantes importantes de haber empezado a trabajar en el tema de hidrógeno y fue la ruta de hidrógeno que se planteó en el 2021 en donde se hacía una evaluación bien particular de las condiciones favorables que tiene Colombia. Una es su gran capacidad de generar energía por fuentes no convencionales de energía, por renovables principalmente. Una ubicación geográfica que es privilegiada para el tema de exportación tanto a Europa como para Asia. Hay fuentes importantes de energía fósil también y de líquidos que nos permiten apalancar los proyectos de hidrógeno. Y había un compromiso bastante grande de parte de Colombia respecto a la reducción de sus emisiones. Ahora, si sumamos todos estos escenarios, pues lo lógico era pensar en el 2021 se planteaba unos desafíos bien importantes. En el 2021 hablábamos de que Colombia estaba en un plan de poder llegar a 3 gigawatts de generación a 3 gigawatts de generación de electrolizadores de producción de hidrógeno y esperábamos para el 2030 poder llegar también con un hidrógeno de 1.7 dólares por kilo. Bajo ese escenario, Colombia se convertiría en el cuarto productor de hidrógeno más económico del planeta, por encima únicamente de Arabia, España o Chile. Ahora, para poder apalancar la producción de este hidrógeno, era necesario también contar con una demanda local. Y la demanda relacionada al transporte está relacionada con principalmente arrancar con vehículos ligeros, vehículos pesados, entre 1000 y 1500 vehículos pesados hasta el 2030, y contar entre 50 y 100 estaciones de hidrógeno de carácter público. Ahora, como organización, ¿por qué vimos además que no hace falta el tema del hidrógeno? Esta grafiquita es una grafiquita que nosotros consideramos que es una referencia por qué hacerlo. Cuando ustedes ven las esferas, son los diferentes tipos de tipologías de vehículos de transporte masivo, que va desde un coach o como un vehículo de servicio especial, que normalmente su autonomía crítica son alrededor de 100 kilómetros, 120 kilómetros, que su demanda energética también es muy bajita porque obviamente no está con cargas con mucha gente, no tiene cargas muy importantes. Por consiguiente, su consumo bordea los 0.6 kilowatts hora por kilómetro. Y si lo comparamos versus un vehículo mucho más grande, vamos, un biarticulado de autonomía, ejemplo, es un vehículo que pesa cerca de 43 toneladas, transporta 250 personas más una sobrecarga. eh, sus recorridos bordean los 300 kilómetros, 350 kilómetros en el día.
Entonces, estamos hablando de que un vehículo que tiene una alta demanda, sin contar aplicativos, vehículos de larga distancia o aplicativos como un recolector o una hormigonera que tienen consumos importantes para moverse y que además tienen un consumo importante por el aplicativo hidráulico con el que trabajan o sus funciones adicionales. Entonces, bajo ese escenario, ay, bajo ese escenario, nuestro mapa de evaluación lo que hizo es que en esta sombra que ustedes ven así es el rango en el que las aplicaciones con batería nos podrían ser altamente eficientes. ¿Por qué? Porque obviamente el tamaño de las baterías, el peso de las baterías como tal, nos permiten ser competitivos. Es decir, si nosotros hacemos la inyección de electricidad directamente a una batería y esa batería se convierte en kilómetros, pues un vehículo pues funciona muy bien. Pero si ya empezamos que la densidad energética de la batería empieza a jugar a romper los límites de la capacidad del vehículo. Por ejemplo, en estos vehículos de autonomía alta, el tamaño de la batería empieza a ser muy grande, el peso también empieza a ser significativo. De pronto llegar a autonomías de 300, 350 kilómetros demandaría baterías que exigirían un esfuerzo grande al vehículo y de pronto sacrificar su capacidad de transportar pasajeros. Entonces, esta es la razón por la cual dijimos, es necesario evaluar qué alternativas y qué vehículos deberíamos empezar a revisar como una posibilidad de hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un vehículo muy particular que se llama Urbano, pendiente, es decir, es un vehículo pequeñito que está diseñado para altas pendientes para ciudades como Medellín, Manizales, Bogotá, en la zona sur, nuestra ciudad Bolívar, Usme en Cali, como Siloé. Entonces, estas aplicaciones que son de vehículos que requieren espacios pequeños, pero mucha potencia para subir y cargar una demanda de persona importante, pues era un desafío grande a manejar. Por esa razón se incorporó al proyecto a Marco Polo Superpolo, que es una empresa que ya trabajó con temas de eléctricos, o sea, fabricaba buses, carrocerías para chasis eléctricos desde el 2017. Contaba ya con la experiencia muy grande en temas de vehículos de bajas emisiones, tanto eléctricos, gas, diésel, y nos dimos a la tarea desde el 2020 en diseñar un vehículo eléctrico a baterías, 100% ensamblado en Colombia, que permitiera atender buena parte de la demanda de estas aplicaciones complejas. Pero en paralelo, se desarrolló también el vehículo a hidrógeno. Sí, teníamos un vehículo eléctrico de 282 kilowatts hora de almacenamiento en baterías y en paralelo un gemelo que es el de hidrógeno con pila de combustible con capacidad de transportar 30 kilos de hidrógeno. Por la densidad energética del vehículo, el vehículo de hidrógeno tenía la capacidad de almacenamiento de energía muy superior a la del eléctrico. Ahora, la tarea no era fácil. Había que hacer un ensamblado de un vehículo 100% en Colombia, que diseñara el chasis, diseñamos el chasis y queríamos incorporar a todos los líderes de mercado en el desarrollo que podamos incorporar en el chasis. Entonces, para eso se metió a los líderes en términos de frenos, con Batco, con Norbrens, el sistema de un podio con Actia, dirección con ZF, ejes con ZF y dirección con Bosch, un sistema de control y refrigeración de batería
que es un sistema, si ustedes ven acá, aunque vean si estamos hablando de un vehículo de hidrógeno, ¿por qué tenemos una batería? Tenemos una batería que es una batería CATL de alta potencia, que funciona como un sistema buffer de estabilización del sistema de generación y de la demanda que nos permite despachar la potencia que necesitemos en el momento que necesitemos sin forzar el sistema de generación de hidrógeno para mantenerlo balanceado. Entonces, esa batería es la batería que tenemos en las partes de acá, en la parte posterior. La pila de combustible, una pila de combustible de Toyota, que es el líder en el desarrollo de tecnología de hidrógeno. El almacenamiento tipo composite de Hexagon, tanques tipo 4 de Hexagon con polímeros. El sistema de tracción es un sistema de tracción eléctrico fabricado por Siemens. Y eso nos permitió tener este vehículo. Es un vehículo de 9 metros. ¿Por qué hicimos 9 metros? Porque obviamente si queríamos meterlo en las pendientes, pues los barrios, las ciudades, los pueblos en Colombia, pues son ciudades que tienen calles estrechas, ángulo de giro complejo y el mejor vehículo para eso lo conocemos como bucetón. Este bucetón es capaz de meterse en cualquier barrio y que tenga una gran pendiente. Entonces, pero obviamente su capacidad es de 50 pasajeros, es la tipología que se conoce en Transmilenio, STP. Tiene una carrocería de nuevo desarrollo completo de Superpolo, que se conoce como ATIVI para los vehículos de cero emisiones. La pila de combustible es una pila de combustible de segunda generación Mirai de 60 kilowatts, es decir, permanentemente estamos generando 60 kilowatts aunque la capacidad de almacenamiento de la batería de alta potencia es de 100 kilowatts hora. ¿Qué característica tiene esta batería? Tiene capacidad de despachar entre 1,5 hasta 2C, que significa que tiene la capacidad de despachar hasta dos veces su potencia nominal, su capacidad nominal. El almacenamiento es almacenamiento de 30 kilowatts, de 30 kilos de hidrógeno a una presión de 350 bar. Si hemos hablado, seguramente se ha hablado acá, hay diferentes niveles de presión. Hay presión 350 y hay presión 700 bar para el sistema de transporte. Nosotros preferimos trabajar a 350 bar porque la densidad energética nos da suficiente y no teníamos que entrar en el sistema de control de criogenia del hidrógeno a 700 bar, dado que iba a estar expuesto a estar manejándose en la parte superior. El sistema de refrigeración pues iba a estar también requerir unos trabajos mucho más fuertes en el tema de mantener esa temperatura. La potencia del vehículo es en nominal 160 kilowatts, pero pudiendo llegar a un pico de 230. ¿Por qué era importante esos 230? Porque dado que es un vehículo que está diseñado para pendiente, este vehículo va a tener que poder despachar toda su carga, toda su potencia en la pendiente más fuerte de Bogotá, que son más o menos 21 grados, con carga. Entonces, eso requiere un esfuerzo de torque bastante grande y por eso tenemos un vehículo de 230 kilowatts de potencia. La autonomía es superior a 450 kilómetros. ¿Se acuerdan el grafiquito? Por esa razón es la que hicimos que sea este vehículo de grande autonomía. Nos da 60 gramos de hidrógeno por kilómetro al inicio de la vida. Puede soportar pendientes superiores a 21%, una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y un peso bruto vehicular de 14 toneladas, que lo mantiene dentro de los estándares de los vehículos de operación de transporte. Ahora, ciertamente, si lo comparamos con uno de diésel y de baterías, pues en esa tipología pesan casi lo mismo. Dice, pues, qué gran ventaja, ¿no? En este caso es la autonomía es del doble, pero el peso sigue siendo el mismo. Entonces, ese es una primera gran ventaja. Eh, este es un pequeño video, no sé si es que alcanzan a verlo. Este es un video que explica el funcionamiento del sistema. Ay, perdón. Entonces, el vehículo como tal produce su hidrógeno en los tanques de almacenamiento que están en la parte superior.
Este hidrógeno baja está almacenado en alta presión, pero está bajado se controla la presión en unas válvulas en los despachos del sistema para llegar a la pila de combustible. Esa pila de combustible convierte el hidrógeno en electricidad, o una fuel cell esta fuel cell convierte el hidrógeno en electricidad para en una primera instancia alimentar las baterías y estas baterías al motor. Eventualmente, si es que tenemos un sistema de regeneración por freno, la, ba- la ba- la inercia del vehículo va a cargar la batería por regeneración a las baterías. Pero si requerimos una potencia adicional, se disparan tanto el sistema de baterías como el sistema de pila de combustible, van a estar despachando energía de forma simultánea para poder entregar toda la potencia al vehículo que pudiera hacer que el vehículo pueda surtir sus necesidades de arranque. Ahora, para poder, un desafío era fabricar el vehículo, el otro desafío importante es poder construir el sistema de alimentación de este vehículo. Para eso, Ecopetrol con Ecopetrol, CENIR y Fenogen iniciaron la construcción de la estación de hidrógeno en el centro logístico Green Mobile. Green Mobile es el patio de bus eléctrico más grande de Bogotá. Es un sistema que maneja 20 megas de potencia. Toda esta energía es certificada REC, o sea, que viene de fuentes renovables de energía. Y en este centro, que ya es un centro cero emisiones, se habilitó un área específica para hidrógeno. Entonces, la idea es contar con energía certificada REC. Esta energía certificada conecta a un electrolizador de 165 kilowatts para producir 68 kilos de hidrógeno por día. Un sistema de almacenamiento que está en la parte posterior que almacena hasta 140 kilos de hidrógeno a 450 bar, ¿verdad? Y este sistema conecta a un dispensador, que lo pueden ver en esta zona, que permite un despacho de hasta 206 kilos de hidrógeno por hora. Es decir, cargamos nuestro bus en aproximadamente 8 minutos. Y aquí está una de las ventajas, otra de las ventajas importantes. Contamos con una autonomía cercana al doble, o sea, cercana a 550 kilowatt hora, 560 kilowatts hora, en un vehículo que pesaba lo mismo que uno de 282 kilowatts hora. Por consiguiente, teníamos el doble de autonomía, pero lo cargamos solo en 8 minutos. Y la infraestructura de carga de este vehículo es este punto. Obviamente, el sistema de almacenamiento y la producción están también, se cuantifican, pero yo puedo despachar varios vehículos con una sola estación y empezar a despachar la exigencia de infraestructura y de área para poder montar el vehículo de hidrógeno, pues cada vez era menor. Y la inversión también es sustancialmente menor en tema de despacho y almacenamiento. Ahora, cuando ya nos ponemos a analizar el proyecto, es que hemos logrado en estos 3 años de piloto identificar varios aprendizajes. Uno es que la primera cosa es que nadie lo puede hacer solo. No importa lo grande que tú seas, no importa los recursos que tú tengas, el talento que tengas, es imposible que tú lo hagas solo. El, Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, no lo puede hacer solo, Fanalca tampoco lo puede hacer solo, Transmilenio tampoco lo podía hacer solo. Fue necesario incorporar a todos los jugadores y construir un ecosistema que permita apalancar y trabajar. Y en esta cadena dijimos, bueno, todos tenemos eslabones fuertes y la fuerza de la cadena se mide en el eslabón más débil. Por ejemplo, nosotros uno de los aprendizajes más fuertes fue cómo poder certificar la calidad de hidrógeno. Las pilas de hidrógeno cumplen una normativa bastante exigente en términos de calidad. Su calidad debe estar en 99.99996, pero 99.996.
lo cual lo hace un requerimiento bastante alto. Ahora, poder certificar que estamos llegando a esa pureza es un paso de varios, porque internamente ese porcentaje adicional que tenemos también tiene que tener un comportamiento de gases y de bastante controlado, que no tiene que superar hidrocarburos de un porcentaje, que no tiene que incorporar inertes, que sean nitrógeno o argón. Y cuando estamos hablando de sistemas que obviamente funcionan en un entorno de aire, pues el nitrógeno puede filtrarse de muchas formas, el nivel de presión tiene que ser muy controlado. Entonces, el eslabón que podía aparentemente debía ser obvio, puede ser un eslabón débil, fue el tema de la medición y certificación de ese hidrógeno. Entonces, eso hizo que el proyecto pues genere unos aprendizajes inesperados y unos tiempos inesperados. La aplicación, además, hay aplicaciones de negocio más cercanos, es decir, que este negocio. Este es un negocio, este es un proyecto que, como habíamos dicho al inicio, no es un sustituto. Muchos hablan, ¿no?, de que el hidrógeno va a sustituir a las baterías o que el hidrógeno o que las baterías van a llegar a tal punto que no permitirá el ingreso del hidrógeno. Nosotros creemos sinceramente que el tema de hidrógeno es complementario a las baterías. Al igual que hoy por hoy contamos con gasolina, con diésel para movernos en nuestros vehículos. Algunos vehículos pues funcionan muy bien con diésel y otros funcionan con gasolina y otros con gas natural y funcionan perfectamente dependiendo de la aplicación. Pues creemos que en el proceso de descarbonización va a suceder lo mismo con las baterías. Utilizarán baterías, otros utilizarán hidrógeno gaseoso, otro hidrógeno líquido, otros de metanol, otros amonia, amoníaco. Entonces, esto es un sistema complementario. Hoy por hoy no es un tema de que yo reemplazo tecnología, sino que es un proceso de transición y por consiguiente muchas tecnologías van a ser necesarias que coexistan y la demanda de energía y de aplicaciones va a forzar que coexistan y se co-desarrollen en el tiempo. Ahora, para poder desarrollar un proyecto como esto es muy importante un impulso a la demanda. O sea, tú no puedes pensar que tienes un proyecto y que simplemente por el hecho de que está el vehículo ahí o y tal como puede ser, ya la demanda llega. En realidad es necesario generar unos estímulos hacia los consumidores, hacia todos nosotros que nos permita hacer un proceso de transición. A un usuario convencional no va a dejar su vehículo a gasolina para saltar a un eléctrico o a un hidrógeno si no tiene la motivación necesaria para hacerlo, el estímulo necesario para hacerlo. Y en el caso del transporte masivo, para poder hacer eso es necesario cubrir un diferencial tarifario. Si cada uno de nosotros pagamos un valor por nuestro pasaje en el bus, en Transmilenio, en el mío, en el metro, ahora, ese rubro no necesariamente es el costo, es la tarifa técnica, es la tarifa usuario. Y atrás hay unos componentes que permiten a las ciudades poder cubrir. Ahora, ¿cómo se cubre ese diferencial? Pues tiene varias fuentes y una de esas es poder encontrar el mecanismo que permita cubrir ese diferencial que masifique o incremente la participación de buses a hidrógeno y eléctricos en los sistemas, pero principalmente hidrógeno que tiene una componente de diferencial más grande. Otra gran oportunidad es promover los diferentes usos y toda la cadena de valor. ¿Por qué nosotros como operadores pudimos haber salido a buscar, hay una no una gran cantidad, pero hay una cantidad importante de fabricantes que tienen buses a hidrógeno, de todas procedencias, de Estados Unidos, de China, de Europa. Entonces pudimos haber salido a buscar, pero somos convencidos de que Colombia tiene el talento necesario para desarrollar capacidades y servicios de valor agregado. Eh, Esto es una nueva economía que se está construyendo y contamos con todas las personas que en Colombia puedan ir aportando y generando capacidades que nos permita exportar
productos y servicios de valor agregado relacionados con el hidrógeno. Entonces, eh, un poco el enfoque, pensemos en que es posible ir jalando capacidades. Es posible generar reindustrialización a partir de esta nueva industria. Es posible generar capacidad de desarrollo de tecnología gracias a, es decir, hoy por hoy podemos decir que tenemos un bus de hidrógeno 100% ensamblado en Colombia con ingeniería colombiana por técnicos colombianos. Y esto es un tema que para a nosotros personalmente nos llena de orgullo porque tenemos la capacidad de hacerlo y además es un vehículo perfectamente desarrollado, es de unas muy altas prestaciones. Eh, Finalmente, ¿por qué creemos que el proyecto es relevante y seguimos trabajando en el proyecto y porque y lo estamos evaluando? La primera es que es el primer proyecto de integración completa, que va desde la producción de un vehículo, desde de la construcción de una estación de producción de energía renovable, producción de hidrógeno y por consiguiente la conexión hacia una operación. Entonces, no es solo o el vehículo o solo la estación o solo la operación, es todos los componentes trabajando y viendo cómo interactúan y qué brechas hay entre eso. Ratificar, obviamente, desde hace tiempos Colombia se ha ido eh, mostrando como uno de los líderes a nivel mundial, o al menos de esta parte del mundo, Latinoamérica, como un pionero en el desarrollo de tecnología para hacer emisiones y es promover todas las aplicaciones que caminen de ahí, impulsarlas. Es de encontrar también una sinergia entre el sector público y privado que permita robustecer la economía a través de estos servicios de valor agregado, productos de valor agregado, tecnologías que incorpora. Se requiere este estímulo a la demanda y para eso hay diferentes actores y caminos y es poder trabajar en esa línea. El tema de lo que decía de la cadena de valor, después generar un desarrollo, un motor de desarrollo, es decir, que Colombia pueda encontrar otra industria adicional a las que tiene que permita ir generando nuevas competencias, nuevas fuentes de empleo mejor remuneradas, nuevas empresas que puedan generar nuevos productos para exportación y para consumo local y que nos permitan ponernos como referente en el mercado con un valor agregado diferencial, gracias a las capacidades y conocimiento que se ha ido planteando y con los proyectos que se esperan tener en el mediano plazo. Entonces, esa es un poco a gran velocidad mi presentación. Veo que acá hay una gran cantidad de preguntas. No sé cómo arrancamos, Julio. Vale, Eduardo, muchísimas gracias. Muy interesante el tema, muy interesante la experiencia que ustedes han desarrollado. Asumo que los retos que se han encontrado durante el desarrollo han sido inmensos, pero han logrado pues desarrollar una primera versión de ese bus de bajas emisiones. Antes de pasar las preguntas, ese bus circula por Bogotá, es parte de Transmilenio, ¿cierto? No, en este momento no está en operación comercial. Transmilenio tiene varias fases de pruebas. Entonces, Ujú. una de las fases de prueba es pruebas en frío de varios componentes. Esa parte, pues obviamente se surtió hace algún tiempo. Tenemos que hacer pruebas de energético, de autonomía. Entonces, estamos en las pruebas de corta duración, donde se valida el tema de autonomías. De ahí, pruebas de ruta sin pasajeros, que espero que suceda en el próximo mes. Y finalmente ya empieza la operación, las pruebas con pasajeros y de ahí operación comercial. Esas pruebas tienen unas duraciones bastante prolongadas. Esperamos que en el transcurso de este año podamos irla surtiendo completamente para que ya podamos usarlo comercialmente todos. Perfecto. Entonces, ahora sí paso a leerte las preguntas que hay en el chat. Dice José Ortiz, ¿cuál es tu opinión sobre la dualización de vehículos con combustión de H2 de hidrógeno, con combustibles fósiles?
como alternativa complementaria a la electrificación y alternativa para la promoción de demanda del hidrógeno, precisamente. Pues yo creo que no les va a gustar mucho mi comentario, pero normalmente no, yo prefiero que los desarrollos sean unos desarrollos hechos específicamente para el energético. Es decir, si es un motor a combustión para diésel, para gasolina, es un motor que fue desarrollado y probado para eso. Ciertamente la dualización existe. Sí, de hecho, el combustible como tal, el diésel que reciben varios vehículos, es rico en hidrógeno y es a través de los mecanismos más eficientes para desulfurar y incrementar el poder energético del hidrógeno, del diésel. La dualización como tal, yo creo que es un tema que tenemos que todavía seguir trabajando, revisándolo y viendo, monitoreando su desarrollo, porque ciertamente hay que ver qué implicaciones tiene en el desarrollo, en los impactos de vida de los componentes. Es decir, nosotros hicimos una evaluación con Transmilenio de hacer dualización de los vehículos. Ciertamente los fabricantes de los motores decían, tengo un desafío ahí porque muchos de los materiales que se estaban manejando no estaban destinados, no estaban diseñados para soportar esa carga energética adicional, entonces su material empezaba a correrse un poco antes. Otros materiales, de hecho, por el espacio intermolecular de la molécula del metal, el hidrógeno, al ser tan pequeño, lograba meterse en los espacios intermoleculares y empezaba a hacer fisuras en el mediano plazo. Entonces, ese tipo de trabajos nos llevó a que vayamos revisando poco a poco qué tipo de material y sobre qué se puede hacer dualización y en qué porcentaje, e ir monitoreando el tema del comportamiento de materiales para poder hacer algo así. Hacerlo conlleva un tema de responsabilidad bastante grande. Nosotros en transporte masivo lo estamos esperando para más adelante ver cómo han evolucionado los fabricantes de combustión en la incorporación de un porcentaje y cómo se controla esa inyección de ese porcentaje de hidrógeno. Vale, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la eficiencia de la cadena? La energía requerida por el electrolizador para producir el hidrógeno, luego que el hidrógeno se vuelve electricidad para cargar las baterías y las baterías alimentan el motor. Efectivamente es así. Claramente, como lo mencionaba, hay un nivel de eficiencia mayor en baterías directamente cargado hacia las baterías que en el hecho de utilizar electricidad, meterla en un electrolizador, ese electrolizador convertirlo en hidrógeno. Necesitamos electricidad para mantener la presión del hidrógeno y nuevamente despacharlo. Y hay otras pérdidas entre el hidrógeno que lo convertimos nuevamente en electricidad. Claramente, la eficiencia eléctrico versus hidrógeno es muy superior del eléctrico, pero la ventaja no está precisamente como vimos, no estamos trabajando eficiencia 1 a 1 kilómetro por kilowatt hora por kilowatt hora a kilómetro. Es como la eficiencia, por ejemplo, si yo tengo una autonomía más grande en un vehículo, hace que yo requiera menos flota de vehículos. Por ejemplo, si yo puedo hacer una planificación de operación con una autonomía de 350, 450 kilómetros, que los recargo en 15 minutos, versus la cantidad de flota que necesito para recorrer un número X de kilómetros, esos mismos kilómetros en flota en eléctrico que tengo 250 o 160 kilómetros de autonomía y los puedo cargar. Nosotros tenemos la marca de carga de los buses eléctricos. Nuestro patio es el más rápido en carga. Carga aproximadamente un vehículo eléctrico en 1.5 horas. Entonces vamos en 1.5 horas. Entonces, ¿cómo se compara esta eficiencia en términos de tiempo? Y además, ¿cómo se compara en requerimientos de energía puntual?
No, hoy por hoy estamos notando que el tema de energía fotovoltaica está generando un momento de generación de energía muy importante en el día, ¿sí? Pero en el día estamos todos usando los vehículos eléctricos. No estamos cargando nuestros vehículos, estamos usándolos. Entonces, la lógica detrás de eso es, cuando yo tengo temas de hidrógeno, yo puedo mover mi curva de suministro de energía. Vamos a decir, si yo produzco hidrógeno en la mañana, yo puedo despacharla en la noche. Entonces, ciertamente, si yo pusiera kilowatt hora por kilómetro en hidrógeno y en eléctrico, pues la eficiencia es significativamente mayor hacia el eléctrico. Pero cuando yo le paso a las otras variables de externalidades, que va con la cantidad de flota, el requerimiento de tiempo, el requerimiento de infraestructura, la disponibilidad de energía en el día, ya las variables de la externalidad hacen que ese costo, ese nivel de eficiencia varíe. Sí, entonces ya ahí el tema depende mucho de la operación y del uso que le podemos dar. Vale, pregunta Miguel Fernández. Tenemos bastantes preguntas. Con Dice, mucho gusto. excelente, ¿cuál es la totalidad de la flota que está considerada en el proyecto y en cuánto tiempo será implementada? Hoy por hoy tenemos pensado un vehículo. Pero el input que estamos esperando es que nos permita validar la información para incorporar una mayor cantidad de flota en el sistema Transmilenio y en el sistema del país. ¿De qué depende? Obviamente depende de las variables que se confirmen durante el piloto de operación. ¿Cuánto es el costo por kilómetro? Que es una de las variables más importantes, el costo por kilómetro que tenemos que asegurar de tema energético y mantenimiento de un vehículo de estas características. Nosotros esperamos que ojalá en el 2030, entre el 30 y el 35, haya una flota superior a los 400 buses en Colombia. Ojalá así sea. Estamos trabajando para que podamos incorporar diferentes tipologías, tanto en buses pequeñitos como este, como buses más grandes como articulados, biarticulados, en fin. Vale, dice Juan Moreno, pregunta, deseo saber cuál ha sido el análisis de costos del piloto y demás. ¿Cuántos buses ensamblados en Colombia con cuántos buses se podría equilibrar ese costo de implementación de una flota de buses a base de hidrógeno? Mm, No entiendo bien la pregunta, pero yo creo que es en qué punto se logra Un equilibrio, me imagino. un punto de equilibrio. No va tanto por la cantidad de buses, va más bien por la masificación de la tecnología. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerlo en perspectiva. Bogotá tiene en este momento cerca de 1.800 buses eléctricos, ¿sí? Y el costo de un bus eléctrico desde el 2017, que recuerdo que fue el primero que hicimos, que conocíamos, al costo el que tenemos hoy en el 2025 es significativamente menor. El impacto no fue Bogotá, ¿sí? O sea, no, los 1.800 de vehículos de Bogotá no fueron los que generaron el impacto de reducir ese costo. Lo que sí hizo es que hubo una mayor atractividad del mercado para que los fabricantes puedan desarrollar tecnología que nos permite ser competitivos en el 2025, ¿ok? Entonces, eso se consigue con masificación, con implementaciones, con inversión, con investigación y desarrollo muy fuertes. Entonces, para nosotros hay dos variables importantes. No es la cantidad de buses, sino es el costo nivelado del hidrógeno. Para que una flota sea comparable hoy al costo por kilómetro de un bus a gas o un bus a diésel actuales, necesitamos contar más o menos con hidrógeno entre $5 por kilo puesto en sitio, despachado. ¿Sí? Ahora, y obviamente el nivel de inversión de un vehículo
en energético de hidrógeno debería estar comparable con uno eléctrico. Entonces, dicho esto, hay ciertas tipologías que logran tener un valor comparativo entre el CAPEX del hidrógeno con el CAPEX del eléctrico. Esas tipologías hablan de cerca de lo de articulados o flotas importantes de vehículos de muy alta autonomía. Bien, entonces, para poder poner una flota desde 20 a 50 vehículos de alta autonomía, no de autonomías pequeñas, o sea, no, si es que es un vehículo que hace 100 kilómetros en el día, no va a retornar nunca la inversión de hidrógeno, pero si tenemos un vehículo que requiere 350, 400 kilómetros, la inversión van a ser comparables. Estamos hablando de entre 50 vehículos de alta autonomía. Vale, pregunta Juan Camilo Guevara, ¿no proyectan la utilización de hidrógeno como combustible directo? En este momento estamos manejando pila de combustible. Sé que hay desarrollos muy interesantes sobre el tema de combustión de hidrógeno. No lo hemos probado en este momento. Toca hacer un desarrollo diferente porque tenemos un comportamiento diferente. En este momento el sistema es un sistema eléctrico que conecta directamente a un eje y obviamente el ratio de la relación de giro entre un motor eléctrico y un motor a combustión son diferentes. Entonces sé que hay desarrollos muy interesantes sobre combustión. No los he visto todavía en operación en tema de buses, pero sé que están trabajando mucho para incorporación de esta tecnología. Espero que podamos verlos pronto, pero todavía este está netamente en función de fuel cell y de trabajo en tema de electricidad como tal, no como una fuente de movimiento. Vale, pregunta José Ortiz, ¿qué desafíos o habilitantes regulatorios consideran necesarios que se logre para que se logre dar operación comercial del bus y masificación del hidrógeno en la movilidad? Yo creo que hay que reconocer una cosa muy importante. Este proyecto ha tenido un apoyo de todos los sectores, privado, público, de academia, de investigación. Entonces, normativamente yo creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno en este momento. Hemos colaborado con Icontec, hemos colaborado con Ministerio de Transporte, con Ministerio de Energía, para ir un poco con las autonomías, con las corporaciones ambientales de cada una de las zonas para empezar a construir la normativa. Entonces, hoy por hoy, yo creo que ya hay, regulatoriamente hay un camino que permite caminar, ¿sí? No podríamos decir, no es la mejor regulación que cubre todo, es una regulación que permite caminar, que permite ir mejorándose en el tiempo. Lo que es el desafío hoy por hoy es lo que había mencionado, el tema del diferencial tarifario. Para que puedas tú masificar y para que puedas tú incrementar tus flotas, pues tienes que asegurarte de que haya una demanda y que esta demanda pueda suplir este consumo sin que el usuario, o sea, nosotros los usuarios como tal, suframos un impacto en nuestras tarifas. Es decir, tú, Julio, o cada una de las personas que estamos acá, o yo, pues no seríamos muy felices. De hecho, no cogeríamos un solo bus a hidrógeno si supiéramos que tenemos que pagar, no sé, 5.000 pesos por entrar a Transmilenio o 6.000 pesos por entrar a Transmilenio cada vez que lo usamos. Entonces, este apoyo de cubrir ese diferencial tarifario que permita la incorporación de esas nuevas tecnologías es lo que va a incrementar la demanda y hacer que los niveles de eficiencia en la producción de hidrógeno y la producción de los vehículos vayan bajando. Eso es parte de una curva de aprendizaje natural de las tecnologías. Digo, el eléctrico lo pasamos hace ya 8 años. Yo creo que va a ser una curva un poco similar en la del hidrógeno. Va a ir bajando después de un periodo de tiempo bastante, ya, en unos años más. Vale. Pregunta Javier Villota, ¿cuál es la razón por la cual los cilindros de hidrógeno se ubican en la parte superior del vehículo, en el techo y no en otro lugar?
La razón es un tema de seguridad. Los sistemas incorporan sistemas de venteo para, en caso de alguna falla, algún ataque, algún problema, el sistema active unos sistemas de venteo que permita liberar el hidrógeno y inmediatamente su disolución. Sabemos que el hidrógeno es peligroso a partir de que tengamos una concentración superior al 4% en volumen. Si el sistema de venteo se genera rápidamente a la atmósfera sin tener espacios de captación o de atrapamiento, pues podemos lograr mantener el hidrógeno en condiciones de manejo seguro. Esa es la razón por la que está arriba. En la parte inferior demandaba que alguno de los sistemas pudiera entrar en que haya un punto en que se pueda acumular hidrógeno. Por esa razón están puestos de arriba. Vale, hay más preguntas. Preguntan, em, uno de los temas ambientales que preocupan es la disposición de las baterías. ¿Cómo han pensado manejar esta disposición? Pues imagínate, hoy por hoy tenemos 400 vehículos de baterías. Las baterías del hidrógeno son significativamente menores, entonces ya hay un avance en tema de baterías. Pero es un tema que se está trabajando mucho con dos frentes. El uno es pensando en la batería como en su segunda vida, en los desarrollos que tenemos que pensar para el almacenamiento de energía estacionaria, pasarlo de convertir una batería de bus a un BESS, a un BESS de segunda vida. Y finalmente, procesos de reciclaje para poder dar tratamiento para producción de nuevas baterías. Esa es un poco la cadena en la que se está investigando. Hoy por hoy no hay baterías de tan alta antigüedad que nos permitan probar todos estos desarrollos de forma masiva, sino que hay ciertos pilotos que han permitido evaluar BES chiquiticos, sistemas de almacenamiento de segunda vida pequeñitos, y ver cuál es el punto que hace necesario ya contar con maquinaria que permita reciclar y obtener la famosa masa negra que permite la producción nuevamente de baterías. Vale. Pregunta Jonathan, a partir del biogás, ¿se ha estudiado la entrega de este y su conversión directa a hidrógeno? Sí, hemos hecho un análisis. El biogás, de hecho, como sabemos, biogás normalmente tiene un contenido alto de metano. Y hoy por hoy, una de las formas más económicas de producción de hidrógenos es a través del reformado de metano. Entonces, sí se ha visto. El tema es que todavía la tecnología a la escala de producción de biogás actualmente en Colombia, pues es muy alta. O sea, necesitamos tener una producción bastante significativa de biogás, no biometano, ni siquiera necesitamos llegar a biogás, con biogás hacer una remoción de CO2 para poder incorporar al sistema reformado. Y para eso estamos hablando de que más o menos se necesitan demandas de una tonelada diaria de hidrógeno. Entonces, nuestro rango todavía sigue siendo muy poquita la generación de biogás, pero sí se ha hecho investigaciones. Hay sistemas bien interesantes de reformado portátil para poder hacer la producción a partir de biogás. Bueno, de biogás limpiado entra al sistema reformado. Vale. Nos pregunta Jorge Cuellar si existen proyectos a nivel mundial con vehículos que usan pila de combustible de hidrógeno y con un motor de combustión de respaldo. Eh, pues sería interesante conocerlos. He conocido la mayoría de fabricantes de buses, Caetano, Fotón, creo que algunos otros chinos, el de Bluebird en Estados Unidos. Todos funcionan con pila de combustible como única fuente, más una batería de buffer, un motor híbrido de combustión más hidrógeno. No lo personalmente yo no lo he visto, no significa que no lo hay, seguramente lo hay,
pero yo personalmente no lo he visto en términos de buses. En términos de camiones, conocí la tecnología Kenworth de Hino, eh, y eran principalmente pila de combustible con hidrógeno a 700 bar para moverlo a través de un motor eléctrico. Vale. Nos pregunta Juan Ospina, ¿en cuánto se estima la relación de tarifa técnica al usuario versus la tarifa técnica actual con combustible tradicional? Eh, ¿El usuario? Te puedo garantizar que la de usuario es una tarifa política, así que eso depende mucho del alcalde, que esté a cargo de la ciudad o de la autoridad que esté a cargo del transporte para establecer la tarifa usuario. La tarifa técnica, pues, incorpora todas las variables todas las variables de operación. Esa tarifa en este momento, pues, sería fácilmente el doble. Hoy, eh, pero con algunas conversaciones que hemos tenido con Ecopetrol y con otras empresas de producción de hidrógeno, la idea es que en un poco de plazo ya la diferencia empiece a mitigarse para estar cerca del precio de los vehículos, del TCO de vehículos a combustión, sí, a combustión, que estamos hablando cerca, esa curva se prevé más o menos como a partir del 32, 33. Vale, perfecto. Y hay una última pregunta. Dicen, hoy, así sea en el piloto, ¿cuánto es el LCOH de H2, del H2 utilizado y a qué valor piensas llegar en 2030? Cuando es piloto, pues obviamente los costos de los activos son diferentes, y obviamente es muy superior. Te puedo decir que hoy por hoy comercialmente el hidrógeno, en estaciones comerciales en Europa y en Estados Unidos están bordeando los 12, $15 por kilo. Nosotros estamos algo por encima de eso. Así que claramente nuestro, nuestro diferencial tarifario en costo por kilómetro está por muy encima de lo que se está esperando. Lo que espero es que llegue en el 2030, que estemos cerca de los $5 por kilo de hidrógeno montado en estación, para que podamos mantener la competitividad del energético. Vale, y yo voy a hacer una última pregunta desde mi rol desde la universidad. ¿Cómo ves tú esa, o más bien, si existe o no una brecha, o se está abriendo una brecha respecto al tema de las competencias técnicas para hacer mantenimiento de este tipo de vehículos? Porque una cosa es, digamos, la formación actual, donde pues, un chico o una chica salen sabiendo de motores que trabajan a base de combustión, pero ya cuando hay este tipo de desarrollos como el que hicieron ustedes, donde entran muchos otros, incluso fabricantes o proveedores de tecnología, donde la cosa cambia acerca del funcionamiento, eh, ¿crees que ahí se está precisamente sí, abriendo como una brecha respecto a el personal que debe tener cierta formación para poder afrontar ese mercado en crecimiento? Absolutamente, absolutamente. Hoy por hoy los técnicos son más técnicos, o sea, los técnicos de ese mantenimiento pues están más relacionados con los temas de mecánica de movimiento, o sea, pistones, bujías, aceite, lubricación, movimiento como tal movimiento del motor y de los componentes. En este tipo de vehículos, y de hecho desde los eléctricos, tanto la manipulación o los componentes móviles como tal o de reemplazo muy pocos. Donde están las principales capacidades está en el manejo digital de la información. Es decir, que yo pueda acceder, cómo yo accedo a un Buscam y en el CAM, qué variables o cómo configuro una variable de torque, afecto una variable de velocidad, cómo controlo esa variable de forma electrónica,
cómo manejo el software de control o el desarrollo del software de control que permite tener un diagnóstico de un motor. O sea, hoy por hoy, si yo voy a un motor de combustión y siento que, no sé, una bujía no funciona, pues cambio la bujía y funciona. Si el pistón se fundió en el camino, pues lo que hago es hacer un proceso de rectificado de la trayectoria y cambio el pistón y el motor sigue funcionando. Hoy por hoy, si es que, por ejemplo, un motor eléctrico que tiene muy pocas fallas, falla, no hay mucho que hacerle, es cambiar el motor. Tienes que hacer una revisión de bobinado y sacar el motor completamente y poner otro motor para mandar a hacer un diagnóstico de impedancias, una revisión de conductores. Entonces, no va a ser una reparación que tú la puedas sacar en 1 o 2 días. Entonces, tienes que cambiar el motor para poder mandarlo a hacer un diagnóstico más profundo, es entender las variables eléctricas que afectaron ese motor. Lo mismo pasa con baterías, lo mismo pasa con pila de combustible. Los componentes tienen un componente electrónico tan alto que es necesario tener perfiles de gente que sepa de electrónica, que entienda electrónica, que pueda configurar software, que pueda generar diagnosis diagnóstico vía comunicación para poder manejar este tipo de componentes. Un manejo de una pila de combustible es llenarle la refrigeración y todo el trabajo está en la parametrización de los componentes internos, del compresor, del sistema de refrigeración, del stack, de los controladores de CDC. Esa electrónica hoy por hoy es un tema que hay recursos muy, muy limitados para poder hacer ese tipo de trabajos. Vale, perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias también a a las personas que estuvieron muy puntuales y que han hecho muchísimas preguntas muy interesantes. Creo que el tiempo de preguntas fue bastante enriquecedor respecto a otros aspectos que tenían que ver con este pilotaje y con todo lo que tiene que ver también con esta tendencia al hidrógeno en aplicaciones de movilidad. Les recuerdo que dentro de 8 días no vamos a tener webinar, vamos a más bien a dar el espacio para que también puedan asistir ustedes al webinar que se llama Construyendo el futuro del PTX en Latinoamérica, la experiencia del Hub de Antioquia en Colombia, que es liderado por la GIZ, ¿sí? Y por la gobernación de Antioquia en este caso. Pero también es muy interesante pues, conocer cómo ese hub se ha constituido, qué retos tiene, qué oportunidades hay, y bueno. Entonces, me despido, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Con mucho gracias. gusto. Cuídense mucho, un feliz día. Hasta luego. Placer. Hasta luego.